Charla del retiro mensual del mes de julio de 2020. Antes de dar inicio a la charla, vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema de la charla es la dirección espiritual. ¿Qué es la dirección espiritual? Es el conjunto de ayudas que los fieles reciben en su camino hacia la santidad cristiana. Y tiene dos tipos de modalidades. La primera, la dirección espiritual colectiva, que la ejercen el Papa y los obispos, mediante cartas pastorales, exhortaciones apostólicas, homilías, etc. Y también la ejercen los sacerdotes cuando predican la palabra de Dios. Pero existe otra modalidad de dirección espiritual, que es la dirección espiritual personal, que representa el modo más frecuente de dirección espiritual y que se imparte de modo individual, es decir, de persona a persona, a través de orientaciones y consejos. San José María ejerció la dirección espiritual durante años y con todo tipo de gente, y él se refería a ella como una de las misiones que tenía el Opus Dei, porque el Opus Dei ofrece dirección espiritual a todos sus fieles y también a las demás personas que se acercan a la obra y la piden. Otro término que se utiliza para referirse a la dirección espiritual es acompañamiento espiritual. San José María nos anima a entender la dirección espiritual como un camino que facilita el cumplimiento de la llamada universal a la santidad. Entre sus características esenciales está la de fomentar la libertad y la responsabilidad personal y un crecimiento auténtico de nuestra personalidad. Pero para poder interpretar la dirección espiritual, primero hay que considerar y entender que pertenecemos a la Iglesia como familia de hijos de Dios en Cristo y que estas charlas confidenciales que se dan en la dirección espiritual se dan en un ambiente de fraternidad cristiana, de familia, queriendo a las personas y que a través de esas charlas se ayuda a cada alma a buscar, encontrar y amar a Cristo. Y dentro del Opus Dei, la dirección espiritual cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, que es quien ilumina a quien la ejerce para transmitir el espíritu de santificación, del trabajo profesional y de las actividades de la vida cotidiana. La palabra dirección, en el caso de la dirección espiritual, tiene una función de orientación y consejo, porque pertenece al orden de la fraternidad. La palabra dirección significa ayudar a otra alma para sostenerla en sus luchas, acostumbrarla a las prácticas de la oración y de la penitencia, y al cumplimiento de los deberes de su estado, como lo hace un padre o una madre cristiana con sus hijos, como lo haría un amigo noble con sus compañeros, o como lo haría una joven cristiana con sus amigas. La autoridad del laico que ejerce la dirección espiritual no implica una actuación de carácter jerárquico, sino un ejercicio de fraternidad cristiana. También se puede recibir la dirección espiritual no a través de un laico, sino a través de un sacerdote durante el sacramento de la confesión.
La historia de la Iglesia está repleta de sacerdotes que han sido grandes directores de alma. Pero como dije anteriormente, la historia de la espiritualidad cristiana muestra también que esta función de director espiritual no es un atributo exclusivo de los sacerdotes. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice también que el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento. Entonces, llevar la dirección espiritual de otras personas es uno de los modos en que los laicos pueden ejercer un sacerdocio común que capacita para ayudar a otras personas en su camino hacia Dios, con el testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación. Y hay que tener en cuenta que los laicos que asumen la responsabilidad de dirigir espiritualmente a una persona reúnen condiciones de madurez espiritual, de prudencia, de discreción, de amabilidad y sobre todo de formación, ya que en la dirección espiritual no se trata de aconsejar desde las propias experiencias y opiniones, sino desde la fe de la Iglesia. Y bueno, los consejos que se escuchan en la dirección espiritual siempre estarán alineados con la ley de Dios y nunca estarán basados en opiniones particulares. Por eso es que en el camino de la santidad es bueno contar con un guía, con una persona con quien podamos hablar, ya que es difícil transitar este camino contando solamente con nuestras reflexiones, porque como decía San José María, el espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades y entre los escollos de la vida interior. Cuando un alma está ejercitada en la prudencia y en la humildad, estas dos virtudes llevan a esa persona a pedir consejos, a juzgar rectamente y a tomar decisiones. Entonces, como la dirección espiritual está guiada por el Espíritu Santo, uno recibe una ayuda que implica descubrir lo que el Evangelio le dice a cada alma y que la respuesta que uno tenga ante ese descubrimiento sea una respuesta de entrega. Benedicto XVI dice que la dirección espiritual es una especie de invitación a recibir los consejos de un buen padre espiritual capaz de acompañar a cada uno en el conocimiento profundo de sí mismo y conducirlo a la unión con el Señor, para que su existencia se conforme cada vez más al Evangelio. Y es por eso que la dirección espiritual, cuando es bien recibida por nosotras, nos lleva a confrontar nuestra propia vida con la de Cristo y con su mensaje de amor, y a ver a la luz de la Escritura y contando con la acción del Espíritu Santo, la mano de Dios en nuestra propia existencia. Entre las funciones que tiene el director espiritual están la de abrir horizontes, ayudar a la formación de nuestro criterio, señalar los obstáculos que podemos tener en el camino, indicar los medios adecuados para vencer estos obstáculos, corregir las deformaciones o desviaciones que podamos tener, animarnos siempre, y todo esto sin perder jamás el punto de mira sobrenatural, porque cada cristiano puede decir que lo puede lograr todo con la ayuda de Dios. Y bueno, ¿cuáles son las virtudes más importantes en las que vamos a crecer como resultado de la dirección espiritual?
Entonces, estas virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque en la dirección espiritual nos ayudan principalmente a tratar a Dios en forma personal y continua, siguiendo un plan de vida que San José María consideró siempre que era un elemento muy importante en la vida espiritual de cada cristiano. Y de esta manera, la oración, la confesión frecuente, el participar en la Eucaristía, el estar familiarizadas con la Sagrada Escritura, con la lectura de algún libro espiritual o la lectura del Evangelio, todo esto nos lleva a profundizar en el sentido de nuestra existencia y en el valor del sacrificio y a mejorar en nuestra capacidad de examinarnos cada día y también de mejorar en nuestro apostolado. San José María nos aconseja tratar siempre en la dirección espiritual los 3 puntos necesarios para un verdadero progreso espiritual. Y estos son la fe, la pureza y la vocación. La fe porque la fe nos remite a la doctrina apostólica. La pureza que siempre se vincula con la Eucaristía, porque la comunión frecuente protege al alma, el tesoro de la castidad. Y la oración como respuesta a la palabra de Dios que nos llama y que es esencial para ser fieles a nuestra propia vocación. Recordemos que la fe y la vocación de cristianas afectan toda nuestra existencia y no solo una parte de ella. En otras palabras, la fe y la vocación de mujeres cristianas afecta nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra vida social, todo, absolutamente todo. Y aunque la dirección espiritual no tiene como materia más importante todos estos ámbitos de nuestra vida corriente y que en estos ámbitos cada cristiana goza de personal autonomía, aunque la dirección espiritual, su principal objetivo sea hacernos crecer en las 3 virtudes teologales, en la fe, en la esperanza y la caridad, ella, de una manera prudente, nos ofrece luces y consejos para que cada una de nosotras, con libertad y responsabilidad, seguras en la fe y en la moral católica, tomemos las decisiones que consideremos oportunas, con conocimiento de causa y dejando que la luz de Dios ilumine todos los aspectos de nuestra vida. Y de esta manera es que la dirección espiritual promueve en nosotras la unidad de vida, que no es más que buscar y amar a Dios en todo y vivir toda nuestra existencia con la conciencia de la misión que la vocación cristiana implica. En resumen, la dirección espiritual nos acompaña en el proceso de crecimiento en nuestra condición de hija de Dios y nos invita a hacer fructificar nuestros talentos, porque consiste más que en quitar nuestros defectos, en que nosotras podamos ir poco a poco adquiriendo virtudes. De este modo, se contribuye a que la persona logre una plena armonía en los diversos aspectos de su comportamiento y se desarrolle libremente su personalidad humana y cristiana. Ahora bien, como quien recibe la dirección espiritual, manifiesta libremente cuál es el estado de su alma y de las disposiciones interiores que tiene con relación a su progreso espiritual, el director espiritual
siempre mostrará respeto hacia la intimidad de la persona y hacia su libertad. De modo que los consejos recibidos se dan de una manera que respetan la personalidad de aquel al que se aconseje, sin suplantar su libertad y por lo tanto sin suplantar su responsabilidad. Y esto es así porque las almas pertenecen solamente a Dios y cada persona humana es un misterio. En cada alma hay un fondo delicado en el que solamente Dios puede penetrar. Y es responsabilidad de cada persona escuchar las inspiraciones que reciba del Espíritu Santo. Entonces, los cristianos necesitamos estar formados de manera que sepamos administrar primeramente nuestra propia libertad. ¿Y cómo se logra? Con presencia de Dios, con una piedad que sea sincera y con el conocimiento de la doctrina católica. Por eso, la dirección espiritual, como a través de ella y de la acción del Espíritu Santo, se logra que se ilumine nuestra inteligencia. El acudir a la dirección espiritual nos hace fuertes en la libertad, porque la verdadera libertad depende de la verdad y busca siempre el bien. Y bueno, San José María, cuando hacía la dirección espiritual, trataba de llevar a las almas como por un plano inclinado, porque cada persona y cada alma tiene su ritmo y su propio tiempo. Y por eso es que él era comprensivo y a la vez exigente. Entonces es recomendable acudir a la dirección espiritual con humildad, porque para ser sincero, primero hay que ser humilde y también porque la humildad nos hace dóciles a los consejos que recibamos como luces del Espíritu Santo. El concepto de obediencia a la dirección espiritual se debe entender como que el consejo de otro cristiano o del sacerdote en cuestiones morales o de fe representa una gran ayuda para reconocer lo que Dios nos pide en cada circunstancia determinada. Pero debemos saber que el consejo no nos obliga a actuar de esa determinada manera, sino que nos permite llevarlo a la oración y reconocer la luz de Dios, es decir, lo que Dios quiere de nosotras en esa circunstancia. Pero somos nosotras mismas las que vamos a decidir con nuestra libertad y responsabilidad personal lo que vamos a hacer, porque seremos nosotras quienes al final de nuestras vidas le daremos cuenta a Dios de cada una de las decisiones que tomamos libremente. Como ya les dije anteriormente, la libertad implica la elección del bien, por ende la libertad es inseparable de la responsabilidad personal. Y es por eso, porque se da de este modo libre, que la dirección espiritual construye personas auténticamente humanas. ¿Qué significa esto? Que la dirección espiritual no fabrica criaturas que carecen de juicio propio y que se limitan a ejecutar materialmente lo que otra persona les está diciendo, sino que por el contrario, la dirección espiritual tiende a formar personas con criterio y el criterio supone madurez, firmeza de convicciones, conocimiento suficiente de la doctrina, delicadeza de espíritu y educación de la voluntad.
Pidámosle a la Virgen que nos ayude a entender que la dirección espiritual es uno de los caminos que tenemos para ser almas capaces de alcanzar cosas grandes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, acógelas benignamente. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.